por acción u omisión cause daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño a otro. Muy buenas noches, respetado profesor de Derecho Civil, licenciado Rodrigo del Cid. Somos el grupo número 1 y esta noche le traemos a colación los temas: el hecho ilícito presupuesto en la responsabilidad civil y el daño en la responsabilidad civil. Y para ello contamos con un grupo de estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de Panamá, Extensión Este, los cuales son Aura Chávez, Irving Reales, Iliana Ábrego y mi persona, Yair González. Mi nombre es Iliana Ábrego y en esta ocasión les hablaré el tema sobre el hecho ilícito presupuesto de la responsabilidad civil. Y para ello iniciaremos con su concepto. El hecho ilícito es una conducta antijurídica, culpable y dañosa, lo cual impone a su autor la obligación de reparar los daños y engendra a su cargo una responsabilidad civil. Hechos o conductas antijurídicas del deudor, como presupuesto de la responsabilidad civil. El hecho está vinculado con toda actividad o inactividad que pueda causar efectos favorables o no en otros sujetos. El hecho no debe confundirse con conductas o acciones, puesto que estas dos están subjetivas vinculadas con el sujeto. Es decir, el hecho se puede dar sin necesidad de estar involucrado emocionalmente con el sujeto, puesto que el hecho puede ser causado tanto como persona, con animales o cosas. Ejemplo, la negligencia médica. Les hablaré un poco sobre la distinción dentro de la responsabilidad civil y la penal. La distinción dentro de la responsabilidad civil y la penal tiene su exclusiva razón en la naturaleza del daño que ocasiona. Es un delito civil cuando se daña o disminuye un patrimonio, interés económico o moral o privado. Es un delito penal cuando se incumplen las normas de una convivencia pacífica de un grupo social, por lo que podemos decir que es posible que un delito civil termine en un delito penal, dependiendo de los daños que cause el hecho. Para que el delito nazca de una acción civil, debe el hecho ser dañoso, debe afectar un patrimonio privado, como por ejemplo, el conductor que cause un accidente y perjudica a terceros. Podría pensarse que al existir un contrato entre aseguradora y cliente, se trata de un tipo contractual. El incumplimiento absoluto como presupuesto de la responsabilidad civil. El incumplimiento absoluto se da cuando el deudor deja de cumplir con todas aquellas obligaciones previamente establecidas sin justificación alguna. Este no presenta ninguna justificante al cumplimiento de sus obligaciones. Existe la posibilidad de que el deudor deje de cumplir con sus obligaciones por causas fortuitas, si se comprueba que el deudor ha incumplido con sus obligaciones por alguna de estas cosas fortuitas, él mismo no sería responsable, pues que el deudor no obró ilícitamente. Tenemos como ejemplo, son los que el deudor está obligado a pagar al acreedor por el retraso del incumplimiento de la obligación. Proceso ejecutivo, secuestro de bienes, embargo, entre otros. El cumplimiento regulado defectuoso se da cuando el deudor pretende dejar de cumplir con sus obligaciones, alegando que la cosa adquirida presenta daños. El acreedor puede negarse a resarcir el daño, a resarcir al deudor y puede obligarlo a pagarlo por daño realizando la separación mediante un tercero. Y el acreedor puede demandar al deudor por daños y perjuicios, como por ejemplo, quedan sujetos a la indemnización los daños y perjuicios causados, lo que el cumplimiento de sus obligaciones incurre en el dolo, negligencia o morosidad, y de cualquier modo contraviene el tenor de aquella, es decir, se han obligado a indemnizar por daños y perjuicios causados al acreedor, por incumplir de cualquier forma la obligación, origen de la relación jurídica. El cumplimiento tardío. El incumplimiento tardío se presenta cuando el deudor se atrasa, se retrasa en el tiempo estipulado para cumplir con sus obligaciones. Ejemplo, después de algún retardo, el deudor ejecuta su obligación,
pero debe indemnizar al acreedor por este retardo. Por este retraso, el acreedor puede cobrar el interés del deudor. Infracción de las obligaciones de no hacer. Las obligaciones de no hacer es cuando el deudor se compromete con el acreedor a no realizar alguna acción que pudiera realizar lícitamente. Pero fue convenido que no realizaría dicha acción, siendo que el acreedor no cumple con las acciones que se comprometió a no hacer, deberá indemnizar al acreedor por sus acciones. El incumplimiento relativo de mora. Existe la posibilidad de que el deudor se retrase en el pago de sus obligaciones y no necesariamente este incurre en mora, sino que trata de retraso, tardanza o demora, de caso fortuito o de fuerza mayor, que hay pedido al deudor realizar el pago en el periodo establecido. La mora, por su parte, no es un retraso cualquiera, sino es un retraso oficialmente comprobado o imputable al deudor. La mora es propia de sus obligaciones positivas. Incurre en mora el deudor cuando deja de resarcir o retrasa sus obligaciones a las que se comprometió a dar o hacer. No es así cuando incumple con lo que en la que se comprometió a hacer. Estas no acciones no aplican para la mora, puesto que estas son acciones a las que se comprometió al no hacer. Pero si se comprometió, por ejemplo, a dar un pago periódicamente mediante una prestación y de no hacerlo y en el tiempo estipulado, por su atraso incurre en mora. Tenemos también la clasificación de la mora, que son las siguientes. La mora del deudor, la mora solvendi, es el retraso en el pago de sus obligaciones por una cosa imputable. La mora del acreedor, mora accipiendi, es cuando el acreedor no ha cumplido con la obligación en los términos expresamente estipulados. Se produce en mora automática sin necesidad de requerimiento. Y la mora ex re, que es la que se produce sin requerimiento. Re estableció para aquellos casos en los cuales el deudor estaba constituido en mora y la cancelación no era necesario. Requisitos para que exista la mora del deudor. Son requisitos de la mora del deudor los siguientes: que existe una obligación positiva, que la obligación sea actualmente exigible, que el acreedor exija el cumplimiento de la obligación, que se retarde el cumplimiento de la obligación y que el retardo se debe a una conducta antijurídica del deudor. La antijurídica del deudor se podrá decir que existe cuando antijurídicamente el deudor, siempre que no cumpla con una obligación a la que se comprometió a cumplir en algún contrato. Cabe mencionar que la conducta antijurídica del deudor se encuentra en excepción a no cumplirse los términos de un contrato por ambas partes. De ser así, si ambos participantes de la celebración de un contrato incumplen con este, no se podrá decir que el deudor incurrió en mora. Si alguno de los participantes de un contrato cumple con su obligación, sea el acreedor o el deudor, inmediatamente la otra parte incurre en mora, al dejar de cumplir con la obligación al que se comprometió. A continuación, la compañera Aura Chávez ahondará en aras de la alimentación de todos nuestros conocimientos. Buenas noches, compañeros. Hoy les voy a hablar sobre la relación de mora con la excepción de inejecución. Esto está estipulado en el artículo 985 del Código Civil. Esto quiere decir que mientras una de las partes no cumpla con sus obligaciones, el otro no está obligado a cumplir con su parte del trato. Ejemplo: cuando un contrato de alquiler o de arrendamiento, y si el arrendador no cumple con lo estipulado y las condiciones establecidas en el contrato, el arrendatario no está obligado a pagarle al arrendador. Se puede hacer valer la ley si incumple total o parcialmente el contrato. Ahora vamos a hablarles sobre los efectos de la mora del deudor. Los efectos de la mora del deudor obligan a este a indemnizar al acreedor de los daños y perjuicios que le ocasiona el retraso y a responder de los riesgos o padecimientos de la cosa, aunque se produzca por casos fortuitos. Un ejemplo es una enfermedad repentina que no permite que un albañil termine una casa con fecha de entrega, o alguna inundaciones que permita al deudor salir de su domicilio para cumplir con lo acordado. Pone las obligaciones de indemnizar los daños y perjuicios.
Este está estipulado en el artículo 986 del Código Civil. Este quiere decir que los que incurran en morosidad e incumplan sus obligaciones tendrán que pagar indemnización por daños y perjuicios, pagando los intereses y además pagando un 6% anual calculado sobre las cantidades adeudadas. Y no se pagarán los intereses vencidos. Estos no devengan intereses en ningún caso, de acuerdo al artículo 994 del Código Civil. Esto quiere decir que no se pagarán intereses sobre los intereses. En esta ocasión hablaremos de iniciativa legítima de pago. Este trata que el deudor haga su esfuerzo legítimo para cumplir efectivamente con su pago o lo acordado a su obligación. Por consiguiente, se exige que el acreedor lo requiera, exigiéndolo judicial y extrajudicialmente el cumplimiento de la obligación. En tal caso, el acreedor no necesita esfuerzo alguno u obligación que cumplir solo el de recibir el pago y a brindar la cooperación indispensable para que el deudor pueda cumplir lo que debe. La conducta antijurídica imputable al acreedor. Esta consiste en la negativa del acreedor de recibir los pagos. El deudor no recibe cooperación por parte del acreedor para ejecutar su pago, por lo tanto la mora ha de verse por la conducta antijurídica imputable al acreedor. De cierta forma no hay mora del acreedor. Traslada el riesgo a caso fortuito. Esta consideración se desprende del artículo 1071 del Código Civil panameño, que nos dice que si la deuda es procedente de delito o falta, no se exime al deudor del pago, cualquiera hubiese sido el motivo de la pérdida, a menos que ofrecida por él la cosa a la persona que ésta le debía se hubiera rehusado a recibirla sin algún motivo. Un ejemplo podríamos poner la persona que hurta una máquina de soldar, por ejemplo, y esta la devuelve al dueño intactamente, de una manera intacta, y este se rehúsa a aceptarla sin ningún motivo. Cesa la obligación de devengar interés. Se dice que la mora del acreedor hace que no se produzcan intereses al deudor, pero de igual manera este deberá pagar los intereses que se producieron antes de que el acreedor entrara en mora, para poder liberarse de la obligación. Extinción de la mora. Las principales causas de extinción de la mora del acreedor son las siguientes. La mora purga moral, la cual es la renuncia a los derechos de reclamación que tiene el acreedor a los intereses que produjo la mora del deudor. En otras palabras, podríamos decir que es la renuncia a los intereses que produjo el deudor. La renuncia, la cual se da cuando se ha finalizado el tiempo estipulado en la cual el deudor tenía que cumplir la obligación, pero el acreedor se la extiende, por lo que se extingue la mora. De igual manera, la mora del acreedor puede extinguirse con la renuncia del deudor. Compensación de la mora. Esta causa se da en la cual ninguno de los dos contratantes entra en mora, ya que ninguno cumple con su obligación. Pero si alguno de estos presentara o cumpliera su obligación, el que no ha cumplido entraría en mora. Un ejemplo de esto sería si mi persona realizara un contrato con la empresa de bicicletas Rally, en la cual ellos presentarían una bicicleta y yo se la compraría por 200 balboas. Y a ninguno de los dos cumplir con nuestra obligación, ninguno entraríamos en mora. Pero si ellos presentaran la bicicleta, yo entraría en mora. O si yo presentara los 200 balboas, ellos entrarían en mora. Extinción de la obligación. Se extingue la obligación por lo que desaparece la mora, ya que sin obligación no hay mora. El daño. Desde una perspectiva objetiva, el daño se dice que es cualquier menoscabo en el cual se ha dado mediante un hecho y ha sufrido una persona. En otras palabras, podríamos decir que el daño es cualquier hecho
que produce una disminución de la cualidad personal positiva de una persona, tanto moral como físicamente. De este concepto se distinguen dos daños, el cual es el daño positivo o el daño de buena fe y el daño de mala fe. El daño de buena fe se produce cuando la persona realiza un daño sin intención alguna. Esta persona deberá pagar los daños que se producen en el momento. Un ejemplo, podríamos decir que dos personas están construyendo una puerta, en la cual una tiene que sostenerla y la otra se encuentra debajo. La persona que está sosteniendo la puerta por alguna razón se le resbala y cae encima de la persona que está debajo, por lo que esta persona tiene la obligación de cumplir con los gastos que se producen en el momento. El daño de mala fe es el daño que se produce dolosamente. Así entendemos que es un daño intencional, por lo que el causante de este daño deberá pagar los daños que se producen en el momento y los daños que producirá este hecho. Como por ejemplo, alguna persona que agarra una piedra y se la tira dolosamente a otra. Esta piedra le caería en la vista y le produciría que esta persona se le inflamara, la cual la persona tendrá que pagar por los gastos que se le producieron en la vista a esa persona. Y si esta persona no puede asistir a trabajar, el causante del daño también tendrá que pagar por los días que tenga así. El daño moral. El daño moral se reconoce como cualquier afectación sentimental en el honor, en la vida privada, en la reputación y en muchas otras cosas más. Como por ejemplo el bullying. El daño moral también es reconocido por un carácter patrimonial, en el cual si esta persona tiene un carácter patrimonial y es afectada, la persona que cause el daño deberá pagar con una indemnización. Un ejemplo de este sería la persona que está recibiendo algún beneficio de una empresa, la cual es resultado de un patrimonio, y alguna persona la difama y esta obtiene pérdidas gracias a esa difamación. La persona que ha difamado la empresa tendrá que pagar los daños o las pérdidas que ha recibido esta persona. Los requisitos del daño. El daño cuenta con unos requisitos que son muy esenciales para poder que se formen, como por ejemplo, el daño debe ser resarcible. El daño, siendo un fenómeno material, debe tener una característica jurídica e indemnización. Para entenderlo desde otro punto de vista o de otra manera de entender, podríamos decir que el daño debe de ser reparable y tiene que ser parte de una indemnización. Debe ser cierto. El daño debe, como lo dice la palabra, debe ser un daño real, por lo que debe provocar una relación jurídica en cuanto a un deudor y un acreedor, y tener un implemento de indemnización el cual el deudor debería pagar al acreedor, y no ser de una manera eventual. El daño debe ser subsistente. Este es el caso en el que la víctima cumple con sus propios gastos y el obligado no se hace responsable, pero el obligado deberá pagar los daños, los gastos en arreglar el daño que produjo la víctima. Un ejemplo de esto sería los accidentes de tráfico, en el cual el culpable, en el que el culpable no cumple con los gastos, mas lo hace la propia víctima del accidente. El culpable deberá pagar los gastos que obtuvo la propia víctima y intereses si ha de esta provocar. El daño debe ser propio. Como nos lo dice la palabra, el daño debe ser de la propia víctima.
de menos no tendrá alguna importancia. Lo que no quiere decir es que la persona que ha recibido el daño es la que tiene derecho a reclamar, no otra. El daño también cuenta con unas determinaciones, las cuales son la evaluación judicial y la evaluación legal. La evaluación judicial se trata de la decisión, la cual es muy importante que llegue a tomar el juez en contra del deudor, ya que esta decisión debe de tener una finalidad, la cual es una indemnización que deberá pagar el obligado al deudor por los daños que te ha provocado o ha causado. Pero es importante que el juez le ponga una indemnización y que el obligado se sienta con una responsabilidad, ya que este no puede ser penal. Sobre la reparación de daño material y moral se tienen algunas opiniones, ya que algunas opiniones de algunos autores nos dicen que el daño patrimonial puede ser medido y puede ser reparable, en el cual nos trata y nos dice de que puede ser indemnizado, más el cambio moral no, ya que el cambio moral trata de sentimiento, reputación y honor. Y en este concepto de daño moral cae la interrogante de cómo hacer para cubrir el dolor de una madre al perder un hijo. Este concepto tiene muchas indiferencias y repercusiones, ya que sería parte de una inmoralidad ofrecerle a una madre por la pérdida del hijo. El daño judicial. El daño legal. El daño legal no es más que la indemnización que opondrá la ley, por la cual el obligado tendrá que pagar por los daños que éste ha provocado. En otras palabras nos dice que la ley le opondrá la cantidad de dinero que éste deberá pagar a la víctima por los daños que éste le ha causado. Bien, a continuación, como nuestros compañeros han resaltado en puntos anteriores sobre el daño, tengo que decir también el ser humano como ser relación en el desarrollo de las conductas intersubjetivas, está permanentemente en la posibilidad de incurrir en la responsabilidad, la que por eso es inherente a la vida social, la cual como el hombre es totalmente gregario para hacer muchas cosas, entre las cuales puede ejercer sus funciones laborales. Esta responsabilidad traduce en la obligación de indemnizar el daño, puesto que en los contratos para realizar un pacto se estipulan cláusulas o normas para realizar los contratos. Concepto de daño en un contrato. El derecho civil puede decir que el daño es el detrimento y el desmejoramiento en perjuicio del menoscabo de una persona que sufre consecuentemente a la acción o omisión de otra y que afecta a sus bienes, tanto sus derechos e intereses, añadiendo que la sección que se ocupa de la regulación de los daños y perjuicios son los sistemas de responsabilidad civil. ¿Qué quiere decir esto? Que todos estos contratos en los cuales pueden ser relacionados o ejercidos de una persona puede tener carácter supletorio. El derecho supletorio lo forman aquellas normas de un ordenamiento jurídico que tiene la facultad de regir situaciones que no lo son específicamente propias, obligadas por un hecho de que la rama específica del ordenamiento que debería haberla regido no se hizo o no se estipuló desde un principio.
Este concepto se utiliza cuando ambas partes no han convenido en hacer un contrato a lo formal en su punto expuesto en el pacto anteriormente ya estipulado entre ambas partes, pero no hechas formales, pudiendo decir que esto solo aplica a falta de pacto de los contratantes y que la indemnización consistiría en el pago de interés. Esto si es que la persona causase un daño en el contrato a la primera persona, que podríamos decir es el acreedor. En el artículo 993, si la obligación consistiere en el pago de una cantidad de dinero o el deudor incurriere en mora, la indemnización de daño y perjuicios no habiendo pactado, de contrario, consistirá en el pago de los intereses convenidos. Estos serían aquellas normas o pactos que entre ambas personas o negociantes conforman en su pacto de antemano, en los cuales se regula cómo serán pagados los daños. Entonces, la indemnización consistirá en el valor de los daños y en los perjuicios causados que compruebe el acreedor y en general toda la estipulación que establezca la prevención distinta del artículo 993. Teniendo en cuenta esto, podríamos decir que ya firmado el contrato con sus normas pautadas y se llega a realizar un daño en esta y causando el daño, podría llegar a tener un daño moratorio. En el derecho civil de nuestro Código Civil, podríamos decir que es un plazo de acciones judiciales contra todos los deudores o solo contra ciertas categorías de personas que firman un contrato en el cual estas personas por X motivo pueden causar una demora en el pago de los intereses. A esto se debe resaltar y destacar que es moratoria y que los intereses en que consiste la indemnización en las obligaciones de pagar una cantidad de dinero, esto compensará al acreedor por los perjuicios que la mora le ocasione. Podríamos decir como por ejemplo, si un contrato es pautado entre ambas personas, el cual el deudor se compromete a hacerse responsable por el daño que le causara a la empresa A y diría que le pagará todo el daño resarcible en un interés en cierto tiempo. Podríamos decir entonces que este interés podría ser dineraria, es aquella que es un plazo que se pagará en interés, pero si este deudor tiene algunos inconvenientes se causará una mora del pago. Entonces esta mora de pago consistirá en un interés ya pautado, como lo dice el artículo 993, si la obligación consistiere en el pago de una cantidad de dinero y el deudor incurriere en mora. Entonces se podría decir que este pagaría el 6% anual ya de lo atrasado. No es que se vaya a recapitalizar eso, sino que lo estipula la ley en el código en el artículo 993. Si estos han pactado intereses, la indemnización consiste en el pago de los antes a la tasa establecida de las partes, en el pago de interés legal sobre la suma adecuada, que es el 6% anual. Como punto A en esto, si los intereses a pagar exceden exactamente el valor de los perjuicios realmente causados por la mora, el acreedor, o sea, la persona como acreedor, sin embargo, tendrá derecho a pedirlos y él no necesitará probar que está incurriendo en el pago o recibiendo pagos como muy exagerados, porque ya esto se firmó y está estipulado en el artículo 993 de nuestro Código Civil. Como punto B, en lo contrario, si por la inversa, en vez
que antes habíamos hablado de que excedía, ahora en esta excede. Los intereses a pagar representan una suma menor que el monto de los perjuicios, o sea que el daño es menor en los perjuicios que se ha pactado. En referencia, el acreedor deberá conformarse con ella porque es menor lo que fue pautado. Siendo esto, este punto también tendrá una evaluación convencional. ¿Qué significa esto? La evaluación convencional es cuando la práctica en común entre ambas partes están de acuerdo en su contrato firmado. Por ejemplo, cuando un accidente entre ambos automóviles son chocados, le conviene a ellos ponerse en mutuo acuerdo y no llamar al tránsito. Y convenido ellos en este accidente, dice, bueno, yo te voy a dar tanto dinero para no llamar al tránsito y que no demorar en que el tránsito venga y levante una parte. Esto sería una evaluación mutua, evaluación entre ambas personas, tanto el acreedor como el deudor, que sea de ambas partes. Pero en esto, cuando se forman los contratos, existen unas cláusulas penales. Es aquella por la cual las partes fijan de antemano la suma que tendrá que pagar el deudor si no ejecuta la obligación y si la ejecuta tardíamente. O sea, son pausas que se van pautando en el contrato. ¿Qué tanto de interés pagará por haberse demorado en no pagar el interés del daño, de la cláusula penal? Estos son cláusulas que se van poniendo en el concepto de origen de la cláusula penal, como lo dice en el artículo 1229 en el Código Argentino y en el Código Chileno en el 1535, que ellos estipulan o explican realmente cuál es el concepto de un origen de una cláusula penal, a diferencia del código de nosotros, que realmente no lo define, pero sí tenemos la idea de los artículos que nos dan a pie cómo podemos realizar todas estas cláusulas, las funciones de la utilidad de la cláusula penal, identificar esta cláusula penal en tres funciones, de las cuales son las siguientes. Constituye una evaluación anticipada en los perjuicios. La evaluación anticipada, esta es la dificultad con que el acreedor tropieza para justificarlos, quedando en muchos aspectos al ser en el criterio del juez cómo vaya a tomar la decisión de realizarlas. Podríamos decir que la cautiona la obligación. Esta se deriva de la seguridad que otorga, de carácter meramente psicológico, el deudor ante el evento de verse obligado a pagar una pena, bien que pueda ser considerable para el caso de no cumplir su deuda y sentirá más forzado a pagarla. Sirve de pena civil. En nuestro Código Civil, esta califica la pena. En la cláusula penal en muchos suele hablarse de multa. Ello ha hecho de algunas que en las cláusulas penales, además de una caución y una indemnización, podríamos decir en nuestra propia palabra que una caución, en los principios que se ejercían o se realizaban estos contratos o estas relaciones entre ambas personas en los inicios de los romanos, se podría decir que ellos hacían un pacto o un contrato y se estipulaba, pero en marcha de la realización de este contrato, antes que se finalizara el mismo, ellos decidían hacer otro contrato en marcha del mismo. Entonces este nuevo no era que se vencía ese, sino que daba seguimiento al mismo, pero en mejorando el antiguo, y entonces este se censuraba o se terminaba. A esto se debe resaltar y destacarse que es moratoria y que los intereses en que consiste la indemnización en las obligaciones de pagar una cantidad de dinero solo compensará al acreedor
por los perjuicios que la mora ocasione. Por decir, consiste en el pago de intereses estipulado en nuestro Código Civil en el artículo 993, que dice: si la obligación consistiere en el pago de una cantidad de dinero y el deudor incurre en mora, esto sería que él pagará solo el daño que ha causado el pago del interés en la mora. Adicional a esto pagará un 6% anual en el cual ha sido pautado en el contrato. Esto hará o traerá consigo una evaluación convencional. La evaluación convencional es cuando se practica en común o mutuo acuerdo según los pactados o el acreedor como el deudor. Esto se estipula en las cláusulas penales, que es aquella por la cual las partes fijan de antemano cómo será o se desarrollará el contrato, tanto sea en el pago de intereses o cómo se pagarán, o si hubiese en esto un retraso de los pagos de intereses que se ha pautado. En el artículo 993, si lo puedo leer o recordar, dice: si la obligación consistiere en el pago de una cantidad de dinero y el deudor incurre en mora, la indemnización de daño y perjuicio, no habiendo pacto de contrato, consistirá en el pago de los intereses convenidos, y a falta de convenio en el interés legal, mientras no se fije otro por la ley, se considerará legal el interés de 6% anual. Esto lleva consigo también los tipos de evaluaciones convencionales, como sería la evaluación que es convencional cuando se practica de común mutuo acuerdo entre ambas partes, la cual ha sido damnificado y el responsable. La evaluación del daño es legal cuando la propia ley establece la cuantía de indemnización debida al acreedor al monto máximo o mínimo de esta. Las cláusulas penales, como estipulaba, es aquella por la cual las partes fijan de antemano la suma que tendrá que pagar el deudor si no ejecute su obligación o si la ejecutara tardíamente. Ya esto está estipulado según ambas partes. Como hemos aclarado lo que es la responsabilidad en el daño civil, como ha sido ilustrado en esta parte, ha sido unos temas muy interesantes para aquellas personas que le gusta aprender o ilustrarse en estos temas, como nuestra compañera Iliana Ábrego, Aura Chávez y nuestros compañeros Jair González y mi persona, el cual le hemos hablado sobre estos temas. Ha sido un placer haberles ilustrado en esta noche. Ha sido un placer para nosotros y de antemano nos despedimos de ustedes. Muchas gracias.